Muy buenos días a todos, queridos hermanos que nos están viendo a través de estas redes, que siempre agradezco al Señor porque aún en momentos difíciles como estos podemos seguir estando unidos en la distancia, y estos medios nos ayudan a que podamos estar unidos en comunidad, alabando al Señor, estando en este tiempo que separamos siempre los domingos para Él, un tiempo especial para estar en compañía del Señor y poder alabarlo juntos y también escuchar su palabra, escuchar la palabra del Señor, que siempre es relevante, pero pensaba que hoy en día, con la situación que estamos viviendo en nuestro país, esta situación tan complicada, hay palabras del Señor Jesús que se hacen como más relevantes para esta época, que vemos que hay necesidad que nos acerquemos más a su palabra y poder ver desde ahí qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pues hoy en día, como todas estas situaciones que van convirtiendo al país en un país que muchos no quisiéramos recordar ni volver a vivir con tanta violencia, resulta que se hace más rápida toda esa sensación de rabia, de frustración, de molestia por todas las injusticias que ocurren, y eso se lo debemos también, gracias a Dios, a las redes sociales, porque la información nos está llegando mucho más rápido. Y a veces pienso que no es tanto lo peligroso que mandan en la información, sino nosotros cómo la recibimos y cómo respondemos a ella, porque la mayoría de la información podría uno decir que son cosas que están ocurriendo de verdad, pero a veces extraemos de esa información sentimientos que hacen que las cosas se conviertan en algo mayor y se vuelvan en nuestro corazón cosas tristes que nos llevan también a recurrir a palabras, momentos y dichos que se convierten en violencia. En estos tiempos de paro, de marchas que son legítimas, las marchas por todas las injusticias que estamos viviendo, levantarse el pueblo a reclamar sus derechos, todo eso hace parte de lo que el ser humano y la ley nos llama a hacer, ¿cierto? Y procura que se haga en un momento de paz y tranquilidad, pero lastimosamente también han venido muchas noticias falsas que llegan a nuestros oídos y nos llenan de mucha rabia. Esa es la sensación que yo he tenido. Y lo que quiero compartirles hoy es algo que el Señor ha hecho en mí en estos días, porque de verdad que frustra, da rabia, nos mueve y nos sentimos a veces como impotentes. ¿Qué hacer? Y mucha gente se ha cuestionado y han cuestionado la iglesia ¿qué hace? Y muchos de los que de pronto están viendo y escuchando en este momento se han hecho esa pregunta: ¿qué está haciendo esta iglesia? Y quiero que lo veamos y lo pensemos desde el pensamiento de que todos nosotros, los que están allá, los que estamos acá, somos la iglesia, somos esta iglesia. No es un nombre el que hace la iglesia, no es una palabra la que hace la iglesia, somos nosotros los que hacemos iglesia. Y quiero que lo pensemos porque lastimosamente también ahí en estos medios de comunicación que hoy en día tenemos tan cercanos, vemos como nosotros como iglesia, o sea, cada individuo escribe posturas de lo que está pasando, y no es lo malo, que cada uno diga lo que piensa, cómo lo ve, eso está bien, pero la violencia con la que lo estamos haciendo es lo que está mal. Es lo que uno dice, es increíble que nosotros estemos respondiendo igual de mal y de violento que lo hacen otros. Cómo nosotros estamos utilizando el sarcasmo, esas noticias que replicamos porque cuando uno mira son réplicas que otro dijo,
muchas veces, y torcemos hasta la palabra del Señor para incitar a que salgamos de manera violenta a hablar del Señor. Y lo digo porque leí en estados de personas de esta iglesia palabras descontextualizadas acerca, por ejemplo, de lo que hizo David con Goliat, que salió a bolearle piedra, ¿cierto? Y justificamos esa que está pasando afuera con palabras como esas. Si David derrotó a Goliat a punta de piedra, nosotros ¿por qué no podemos derrotar al enemigo que se convirtió en cualquiera? No le ponga nombre, sino nosotros ¿por qué no lo podemos hacer? Si Jesús llegó y tiró al piso una cantidad de cosas con rabia, porque nosotros no lo podemos hacer. Totalmente descontextualizados, totalmente descontextualizamos la palabra del Señor para motivarnos y justificarnos con esos actos violentos. Y quiero que quede bien claro, yo no estoy diciendo que las marchas son violentas, porque no lo son. He visto y no participo activamente saliendo a las marchas, pero me parece que hay marchas que son totalmente justificadas. Yo ayer le decía a uno de los muchachos con los que hablábamos, yo decía, me dan ganas de pararme allá con los camioneros a protestar, porque también sufrimos esa injusticia del cobro tan elevado de impuestos de gasolina, de los peajes, muchas cosas que son reales y por las cuales la gente sale a protestar, y es real, es verdad, y lo han hecho bien. Pero cuando ya empezamos esa otra parte de violencia física, de hecho, la tristeza que nos ha dado al ver las estaciones del Mega totalmente destruidas, y vemos en las redes sociales de la gente de nuestra iglesia motivaciones a los muchachos que van y lo hacen porque ellos sí están protestando. Cuando decimos que hay que apoyar esa forma de prácticas para alzar nuestra voz ante la injusticia, inevitablemente da dolor. A mí me da dolor de iglesia y dolor de hija de Dios. Por las injusticias, sí, porque Jesús habló contra la injusticia, defendió a los más pobres, defendió a las viudas y a los huérfanos. Pero me da dolor ver cómo nosotros preferimos acercarnos más a aquellos que generan en nosotros una inconformidad violenta, que acercarnos a la palabra del Señor, que trae paz y tranquilidad. Y de verdad que estoy hablando del corazón. Esta semana y en estos días para mí se ha hecho muy relevante la palabra que quiero que compartamos hoy. Lo invito para que abramos la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, que es un texto bien conocido. Mateo capítulo 5. Los versículos 1 al 12 hablan acerca de las bienaventuranzas. Y cuando uno mira el panorama histórico en el cual Jesús estaba viviendo, estaba hablando de estas bienaventuranzas, déjeme decir que es muy parecido a lo que vivimos ahora. Ellos no estaban hablando de esas bienaventuranzas porque vivían todos con un nivel socioeconómico muy alto, muy bueno, porque todo el mundo tenía con qué comer, con qué vestirse, todos estaban en la misma clase social. No, estaban viviendo en un mundo tan injusto, bajo gobiernos tan injustos como los que vivimos ahora. Y Jesús se levanta delante de una multitud que lo estaba siguiendo, ansiosa de ver milagros, como termina el versículo 4, el capítulo 4, diciendo que multitudes lo seguían porque él estaba haciendo milagros, estaba sanando personas enfermas físicamente y estaba sanando personas que estaban también endemoniadas. Venían de muchas partes a seguirlo y él se para en ese contexto
a decir este sermón que ha sido bastante conocido, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas, empieza a hablar de las bienaventuranzas. Y cuando yo miraba esa palabra bienaventuranza, yo me acuerdo que desde que yo llegué a la iglesia, estando un poquito más joven que ahora, no hace mucho, pero sigo siendo igual de joven. Recuerdo que cuando hablaban de las bienaventuranzas, siempre los hermanos decían, es que ser bienaventurado es ser doblemente bendecido, doblemente bendecido. Y siempre he escuchado como ese retumbe de la bienaventuranza nos evoca a traer más bendición, ¿cierto? Pero a veces esa bendición no la entendemos como debería ser entendida a la luz de la palabra del Señor. Dicen las bienaventuranzas en este texto: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Este sermón del monte habla e invita a una vida moral del cristiano y a una vida ética que debe vivir el cristiano, el seguidor de Cristo. Pero es tan alta, tan elevada, como leemos estos primeros versículos, que por nuestra naturaleza pecaminosa, corrupta, humana, solitos no podemos lograr cumplir con esa ética tan alta. Necesitamos la ayuda del Señor a través de su Espíritu Santo para poder realizarla. Y este texto entonces nos habla de quiénes son bienaventurados. Dice que los pobres de espíritu, o sea, los que sienten una necesidad real de Dios sin importar qué tanta Biblia sepan. Pero también habla de los que lloran a causa del sufrimiento del otro, los que se duelen de ver la situación que estamos viviendo o que se estaba viviendo en esa época. Pero también habla que son bienaventurados los humildes, que no están poniendo sus intereses por encima del otro, ni están pasando sobre otros para sentirse más. Pero también habla de los que tienen hambre y sed de justicia, que eso sí que tenemos ahorita hambre, bastante, porque no la vamos a encontrar acá como la buscamos. Pero también habla de los compasivos, bienaventurados los que tienen compasión por el sufrimiento del otro. Entonces, ese llamado es algo muy bello en lo que debemos de pensar, analizar en estos días, pero yo quiero detenerme en bienaventurados los pacificadores. Quiero detenerme en esa bienaventuranza. Esa bienaventuranza para mí estas semanas ha sido algo que me ha movido mucho. ¿Por qué? Porque yo soy reactiva, explosiva, contestataria, todo ese tipo de cosas. Yo soy así, no soy de las que me puedo quedar callada. Y como yo, hay mucha gente. Yo me he sentido un poco animada a ver que hay muchos, ¿cierto? Que son así como yo en ese sentido. Pero que sea así
me hizo pensar precisamente en esta bienaventuranza. ¿Cómo respondo yo frente a la injusticia? ¿Cuáles son mis palabras y mis hechos ante todo ese panorama que estamos viviendo ahorita? Vivimos en una sociedad violenta de naturaleza. No es nuevo lo que está pasando, solamente que hace muchos años no lo vivíamos. Los que son tan jóvenes o un poquito más que yo, más jóvenes que yo, recuerdan hace no muchos años la época del narcotráfico, cómo fue de violenta. Y los que son un poquito de una juventud un poquito más atrás, recuerdan hechos que también sucedieron en la historia de nuestra amada patria, que fueron muy violentos, cómo se mataban entre liberales y conservadores. Ni se hablaban, ¿cierto? Entonces, no es algo que sea ajeno a la historia de nuestro país, pero siempre la palabra del Señor está haciendo el mismo llamado. ¿Cómo nosotros, los hijos de Dios, estamos respondiendo a esos hechos? ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, estamos hoy viviendo esta palabra? Las bienaventuranzas no son solamente para decir qué rico tener la doble bendición, sino para que nosotros mostremos al Señor, y ya vamos a hablar un poquito de eso. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ese es un valor poco común en nuestra sociedad. En Colombia existe un comisionado de paz. Imagínense, tenemos que tener un comisionado de paz. No lo acaban de nombrar, lleva muchos años, porque es una persona, han habido varios en el cargo, pero esas personas se encargan de mediar en los conflictos y tienen un poco de reglas, tienen un poco de características para poder ser nombrados en un puesto como esos. Y el Señor nos habla de cómo debería ser la característica de los pacificadores, algo mucho más sencillo que todas las normas que tiene el comisionado de paz. Lo primero que dice de este, que es un valor poco común entre nosotros, es que es bienaventurado o dichoso. Bienaventurado o dichoso. Y ese bienaventurado o dichoso tiene que ver con la felicidad que debe producir en mí algo que realizo, ¿cierto? Piensen por un segundito qué los hace sentir a ustedes felices. Que ustedes digan, ay, qué felicidad tan grande. Esto. Generalmente es algo que otro hace, pero el texto aquí está hablando de algo que nace desde mí, la dicha. Y cuando veía este texto y analizaba todo lo que implica, recordaba un dicho que tenemos acá, y es la dicha del deber cumplido. Es más o menos lo que está diciendo el texto, la dicha del deber cumplido, el gozo y la tranquilidad que me da a mí el hacer lo correcto, el hacer lo que debo de hacer, el hacer el llamado que el Señor me ha dado. Y esa dicha que produce en el creyente, o esa felicidad, es lo que llamamos la bienaventuranza. Estamos bendecidos, aunque también hay unas implicaciones para la eternidad. Es la dicha de andar en la voluntad de Dios. Y cuando miraba esa bienaventurado el que, inmediatamente recuerdo el Salmo 1, que dice, bienaventurado, dichoso, el que medita, practica, lee la palabra de Dios y no se aparta de ella. Ese es el dichoso, el bienaventurado, el que está gozoso, el que está tranquilo, el que hace la voluntad de Dios, el que medita y practica la palabra del Señor. No hay nada más dichoso que uno sentarse al finalizar el día y darse cuenta que sí, ha tenido embarradas, pero ha tratado de cumplir la voluntad del Señor.
El día que no lo hacemos, esa noche dormimos mal, estamos intranquilos, hay algo que no nos genera la paz y la tranquilidad que debe haber en nosotros, nos quita la dicha y la bienaventuranza de estar tranquilos. El texto sigue diciendo que es dichoso y feliz el que hace la voluntad de Dios, y se caracteriza en este versículo porque practica este valor poco común, que es el valor de ser pacificador. La nueva versión internacional y la nueva traducción viviente lo dicen de una forma que a mí me parece muy buena, muy interesante, y es que lo traducen como: dichosos los que trabajan o los que procuran la paz. La Reina Valera 60 dice: bienaventurados los pacificadores, pero estas nuevas versiones dicen los que procuran, y es el sentido de la palabra en su idioma original lo que está diciendo: los que trabajan por, los que procuran la paz en este caso. Y ahí está hablando de una expresión de acción, es una acción que se realiza, lo cual quiere decir que el pacificador no es el que se queda por allá sentado, quieto, escondidito, que a mí nadie me hable, no me pregunten, no voy a decir nada, yo allá no me meto. No, ese es el pacificador. El comisionado de paz no es una persona que se sienta en un escritorio allá a leer sobre la paz y a leer y a meditar para él tener tranquilidad, no, es el que va, ¿cierto? Acá en Colombia es el que va y reúne las partes, escucha las partes, las reúne y ayuda, media, para que se lleguen a acuerdos que traigan tranquilidad. Y el Señor nos llama a nosotros a eso, ¿no les parece muy interesante? El Señor nos llama a que nosotros procuremos y trabajemos por la paz, que seamos agentes activos para la paz, no agentes pasivos, no agentes que nos sentamos ahí a esperar a ver qué va a pasar. Y en ese ser agente activo hay que tener en cuenta que una de las cosas que el cristiano hace como agente activo para procurar la paz, también está la oración. Hay quienes se dedican a orar para que el Señor promueva y haga actos que los hombres puedan llegar a hacer acuerdos para lograr un bienestar común. Así es que si usted dice: yo no salgo, pero oro desde la sala de mi casa, está bien, está actuando. Pero el Señor también nos invita a que actuemos de otras maneras para llegar a la paz. Y de esas maneras que el Señor habla en su palabra es que nosotros procuremos la paz desde nuestras casas. Efesios dice que el hombre debe amar a su esposa y debe tratarla como un vaso frágil, y la mujer respete a su marido. Eso es procurar la paz, porque cuando no ocurre eso en la casa, sino que en la casa hay palabras malucas, respuestas malucas, tratos incorrectos, no va a haber paz, ¿cierto? Nosotros somos agentes de paz cuando en nuestras casas tratamos bien al esposo, en el caso de los hombres a la esposa, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a cualquiera de la familia. Piense por un momento cómo se refiere usted a alguno de ellos. ¿Escucha uno palabras como ese tonto, ese bobo, ese inútil, esa que no sirve para nada? Eso no es actuar como agentes de paz. Ese valor tan poco común debe demostrarse desde nuestros hogares. ¿Cuál es el tono que uso para hablarle al otro?
No sé si han escuchado la expresión, es que no fue lo que dijo, fue el tonito. Y nos creemos muy sagaces, lo admito, cuando simplemente hablo una palabra que no es fea, no es grosera, pero uso un tono despectivo. Eso no es procurar la paz, porque voy a causar un conflicto. Y el Señor nos está invitando a que trabajemos y actuemos por la paz, no solo del mundo. La paz empieza desde la casa. Pero también habla de procurar la paz entre nosotros como iglesia y con los amigos. Cuando estaba meditando en esto, estaba leyendo, por allá me encontré la historia de 3 amigos de una iglesia. Habían 2 que no se querían ni poquito y había uno que era amigo de los 2 bandos. Entonces viene Juan y le pregunta a Pedro qué piensa de Mateo. Entonces Pedro le dice, ay no, Mateo es lo más chismoso de este mundo. No, ese man sí es lo peor. Pero vos no le des nada bueno al tipo. Bueno, sí, digamos que el tipo es muy honesto. Y luego va Juan donde Mateo y le pregunta, ¿y vos qué pensás de Pedro? Pedro, qué tipo tan peleonero, qué tipo tan maluco. Le dice Juan, pero vos no le des nada de bueno a Pedro. Y dice, bueno, sí, yo tengo que admitir que Pedro es muy trabajador. Entonces Juan se encarga de decirle a Mateo que Pedro piensa de él, que él es muy honesto. Y va y le dice a Pedro que Mateo piensa de él, que es una persona trabajadora, ¿cierto? Entonces, cuando ya se ven en la iglesia, ya no se maltrata, sino que se pueden mirar y aunque sea saludarse así, ya no se esquivan. Me pareció tan bonito ese mensaje tan sencillo que nosotros podemos hacer entre hermanos. Dice Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que es la invitación que hace Pablo a que nosotros nos vistamos con la armadura de Dios como hijos de Dios. Y lo que dice es que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido pacificadores entre nosotros? ¿O hemos hecho todo lo contrario? O más bien vamos y le decimos todo lo malo que el otro piensa. ¿Cómo te parece que Pedro me dijo que vos sos muy mala gente? En vez de rescatar lo bueno. ¿O vos te diste cuenta que Julano de tal está diciendo de ti que eres un mala paga, que no das testimonio en la calle, que eres un mal hablado? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que eso nos lleva a vivir en paz como hijos de Dios? Efesios también dice que nosotros debemos vivir bajo el vínculo perfecto de la paz. Y habla de que debemos soportarnos los unos a los otros en el capítulo 4. Siempre estamos pensando lo malo del otro y eso está pasando en nuestro país. Y esa ha sido la reacción más terrible que hemos tenido en esta época de tanta violencia. Hemos tomado partido, nos hemos ido para un lado, el que sea. Yo no estoy juzgando que nos vayamos uno para un lado y otro para el otro, pero cuando empezamos a enviar esos mensajes, y no tengo, se los digo de verdad, no tengo aprecio de promover a ningún partido político ni a ninguna persona que represente ningún partido político, pero me ha causado mucha curiosidad ver que estos últimos días en las redes sociales hay gente de nuestra iglesia que tiene una misión diferente a llevar el evangelio de la paz.
y es a borrar el legado de alguien. No digo más. Los que han visto saben de qué estoy hablando. Y no lo digo porque tenga una alta estima por estos personajes. Son personas que son personas. Han hecho cosas malas, han hecho cosas buenas, el Señor juzgará. Yo no. Pero me duele ver que la iglesia esté cayendo en esto y esté diciendo entre nosotros que de ahora en adelante mi oficio, mi ideal de vida va a ser acabar con lo que otro hizo. No estamos llamados a eso. Creo que eso es violencia. ¿Sí? No ha ido a dispararle, no han sacado bombas molotov, no han sacado aturdidoras, no han sacado una escopeta ni una pistola, pero eso es violencia. Y lo que yo veo acá es que dichosos, bienaventurados, los que trabajan, procuran la paz. Y no creo que eso sea procurar la paz. Como tampoco es procurar la paz aquellos que están escribiendo en sus redes sociales que los que están saliendo a marchar son una manada de vagos que no quieren sino ser mantenidos por el Estado. Eso no es paz. Eso no es paz. Y nosotros no estamos llamados a ese tipo de violencia tampoco. Nosotros estamos llamados a ser agentes que trabajan y procuran la paz desde donde estemos, desde la facilidad de nuestra casa al relacionarnos con los de la casa, desde la facilidad de las redes sociales que tenemos a un clic, pegadas a nuestras manos. Podemos ser agentes de paz. Desde el llamado del Señor a llevar el evangelio de la paz. El evangelio que nos ha reconciliado con Dios, que ha traído paz a nuestras vidas. Piensa por un momento cómo ha sido tu actuar en este tiempo de crisis. ¿Te has enfrentado de pronto también a nivel familiar por estar de un lado o de otro? Porque nuestras familias se están dividiendo por eso. ¿De qué manera has sido agente de paz, de reconciliación? ¿Cuáles han sido tus palabras para los que están al frente del conflicto? Y sobre todo, ¿cómo hemos manifestado cada uno de nosotros el evangelio de la reconciliación? Que no nos dejemos llevar por las expresiones de odio, los llamados a la violencia contra el otro que no piensa igual a mí. Mira en tus redes sociales y recuerda que todo eso que estás haciendo está mostrándole al mundo si de verdad eres hijo de Dios. Porque esta bienaventuranza termina diciendo que son dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es una expresión que usamos mucho y le decimos a todo el mundo: yo soy hija de Dios. Y de verdad, no, lo sentimos y lo creemos y es real, porque el día que hicimos esa oración de fe diciéndole al Señor: te necesito porque yo no puedo, soy un pecador y me arrepiento de mis pecados, ese día nos hicimos hijos de Dios. El mundo está viendo hijos de Dios actuar en sus casas, en las redes sociales y en la calle. Mostremos que somos hijos de Dios de verdad, siendo pacificadores en un tiempo de crisis como la que estamos viviendo, siendo agentes de paz, trabajando por la paz en un mundo, en una sociedad, en un país, en una ciudad
que está viviendo un momento de violencia tan atroz, y no solo por las muertes, no solo por los daños a la infraestructura, sino por el daño al corazón del ser humano. Seamos agentes de paz. Que el Señor nos ayude en estos tiempos a buscar la paz. En actitud de oración vamos a responder estas preguntas. Cada uno en su corazón responde a estas preguntas. ¿Qué me hace perder la paz? ¿Qué me hace perder la paz? ¿Qué o quién me lleva a perder los estribos? ¿Qué o quién me lleva a perder los estribos? ¿Soy de los que me gusta echarle leña al fuego? ¿Me gusta echarle leña al fuego? ¿Soy de los que busco alcanzar mis objetivos a cualquier precio? ¿Mis palabras y acciones contribuyen a la paz? ¿Estoy respondiendo pacíficamente ante los ataques o agresiones? Y finalmente, ¿es el evangelio de la paz lo que guía mi vida? Señor, tú eres un Dios de paz, un Dios que nos llama a la reconciliación, un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, generoso. Y nos pides que nos parezcamos a ti, que seamos como tú. Y admitimos que no es fácil guardar la paz en medio de esta tormenta. Admitimos que no es fácil responder pacíficamente ante agresiones, venganzas, violencia, injusticia. No es fácil. Pero es el llamado que tú nos estás haciendo hoy, Señor, a marcar la diferencia con el mundo. La ley del mundo es ojo por ojo. La ley del mundo es espada contra espada, violencia con violencia. Pero en tu reino es diferente. Es poner la otra mejilla, es llevar la carga 2 millas, es darle a quien pide, es no juzgar, es dar amor y construir pacíficamente. Señor, ayúdanos a vivir verdaderamente bajo los principios que tú enseñaste en el Sermón del Monte, a mostrarnos como hijos del Dios de paz, que trabajan y luchan por la paz y en paz, que practican y predican el evangelio de la paz. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero decirte una cosa que hace mucho tiempo guardo para ti.
Señor les bendiga, hermanos. Una feliz tarde y feliz fin de semana para todos.